Ya, entonces hoy día estamos en la clase y esto está mal, espérenme. Ya, entonces estamos en la clase 24 del día viernes, o sea, la 24B, para segundo medio, y vamos a continuar hoy día. ¿Ya? El objetivo es comprender las razones trigonométricas de seno, coseno y tangente en triángulos rectángulos. Como estaba diciendo, vamos a continuar hoy día con, a partir de lo que vimos la clase anterior, que fue el martes, ¿ya? En el día martes construimos las proporciones buscando la semejanza entre triángulos rectángulos. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de construir las razones trigonométricas. Seno, coseno y tangente, que son las principales que vamos a ver acá, respecto a un ángulo que es alfa. Entonces, ¿qué se cumple en las razones trigonométricas? Que en un triángulo rectángulo, ¿ok?, determinamos un ángulo alfa, que puede ser este o el del otro lado, ¿ya? Eso da lo mismo. Respecto al ángulo alfa, podemos definir las razones seno de alfa como la razón entre el cateto opuesto, ¿ya?, cateto opuesto, sobre la hipotenusa, ¿ya?, sobre la hipotenusa. Y para el coseno de alfa, y aquí tenemos alfa, la razón es cateto adyacente sobre hipotenusa, o dividido la hipotenusa, ¿ya? Entonces, lo importante aquí es que el cateto opuesto y el cateto adyacente van a tomar esos nombres dependiendo de dónde está el ángulo por el cual yo quiero definir las razones trigonométricas. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a que vamos a hacer otro triángulo aquí, ¿ya? Y lo vamos a hacer al revés. Ahí. ¿Ya? Ahí tengo el ángulo rectángulo, el ángulo recto digo, ¿ya? Aquí tengo A, ay, lo siento, aquí hay que poner ahí. Aquí tengo A, aquí tenemos C, y ¿qué otro color? Aquí tengo B, ¿ya? Entonces, en un triángulo rectángulo cualquiera, si ahora yo determino que aquí voy a presentar alfa, el cateto A va a pasar a ser el cateto opuesto, ¿ya? Porque está opuesto al ángulo alfa. Y el B va a ser el cateto adyacente. C sigue siendo hipotenusa porque es el tercer lado que se opone al ángulo recto, ¿ya? O es el lado más largo, si quieren verlo de esa manera. Pero supóngase usted que ahora nosotros tenemos el ángulo alfa en este otro lugar. Tenemos alfa en este lugar. Entonces, ¿qué sucedería aquí? B, el cateto B, pasaría a ser el cateto opuesto. Y el cateto A pasaría a ser el cateto adyacente, porque ahora el cateto A es el que está al ladito del ángulo, ¿ya? Así que, por lo tanto, es importante saberse estas relaciones, pero no siempre es el mismo lado el que hay que tomar, ¿sí? Es importante entender que al cateto se le va a llamar opuesto cuando está, como dice la palabra, opuesto al ángulo, y adyacente cuando esté al ladito del ángulo, que adyacente es eso, que esté al ladito, ¿ya? Eso es importante. Y la tercera razón trigonométrica es la tangente de alfa, y ella se define como el cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿ya? Y como apunte, ya podrían anotar una abreviación de estas funciones trigonométricas, razones digo trigonométricas, que es el SO,
K TOA. ¿Ya? ¿Alguien lo había visto por ahí? ¿Lo había escuchado? No, solamente lo que hay usted que era el seno, con seno. Ya, súper, excelente. ¿Ya? Entonces, a veces aprenderse esta abreviación ayuda. ¿Qué significa SO? SO significa que el seno del ángulo es igual a cateto opuesto, por eso la O, cateto opuesto partido por la H que vendría siendo hipotenusa. ¿Ven? Por otro lado, K significa que el coseno del ángulo, por eso la C, es igual a cateto adyacente, por eso la A, cateto adyacente partido por la H que indica hipotenusa. ¿Sí? So, K. Y la última que es TOA. TOA significa que estamos hablando de la tangente del ángulo, ¿ya? Y eso indica, está primero la O, por lo tanto es cateto opuesto sobre A, que es cateto adyacente. ¿Se entendió la abreviación? Sí. Gracias. Así que ahí, si quieren, anótenla. Les puedo dar tiempo ahora para que o sáquenle una foto, que es más rápido, porque esto no está en el PPT y es súper útil, porque es fácil recordar SO, K, TOA. ¿Ya? ¿Listo? ¿Puedo cambiar la PPT? No, profe, espera. Ya, voy a borrar por aquí por mientras. ¿Listo? Sí. ¿Sí? Ya. Es que para pasar a la otra tengo que borrar esto. Entonces, ay, eso me suena. Entonces, avanzamos. ¿Hasta aquí ninguna duda? No. Vamos entonces, ¿ya? Y lo último que hicimos fue calcular las razones trigonométricas tangente de alfa, de beta y de gamma, seno de alfa, de beta y de gamma, y coseno de alfa y de beta y gamma. ¿Respecto a quién? Respecto a los tres triángulos iniciales que teníamos aquí en el problema con el que partimos, ¿ya? ¿Y qué sucedía de esto? Lo que se concluía aquí era aquí, porque nosotros partimos de que esos triángulos eran semejantes, y lo que se concluyó acá es que las razones trigonométricas calculadas, la tangente, por ejemplo, con los tres ángulos, que son distintos, el resultado que daba de la razón trigonométrica en los tres casos era el mismo. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, los ángulos son iguales. Y lo mismo se cumplía para seno de alfa, seno de beta y seno de gamma. Y también se cumplía para coseno de alfa, coseno de beta y coseno de gamma. Los puntitos rojos, en ambos las razones eran el mismo número, y los puntitos amarillos, que son los cosenos en este caso de los tres ángulos, de los tres triángulos rectángulos, también las razones daban lo mismo. ¿Ya? Entonces, hasta ahí habíamos quedado la semana pasada, y ahora lo que vamos a hacer es resolver algunos ejercicios con... No me acuerdo si alcanzamos a hacer este, parece que no, ¿cierto? Alcanzamos a calcular solo el primero. Eso, bueno, solamente. Sí, entonces estos ejercicios, ya y vamos a después empezar a ver los ángulos. Así que vamos a resolver este, y luego vamos a pasar a determinar razones trigonométricas de ángulos conocidos, ya que son uno de los que más se utilizan, que son de 40 grados, de 30 grados y de 60 grados. ¿Ya? Así que vamos a partir primero resolviendo esto. Mirando este triángulo rectángulo, entonces, ¿cuáles serían las proporciones de seno de alfa? Y voy a escribir aquí. ¿Ya? BC. Partido por AB. Partido por A. Y BC sería
2,20. Opuesto. Claro, sobre ¿cuánto? La hipotenusa. 4,24. Bien. Ahí, ¿cuánto dará ese resultado? 0,52. Gracias, Paula. Seno de beta. Aquí ahora estamos mirando el ángulo beta. Vamos a marcarlo aquí con color distinto. Aquí está el ángulo beta. Y aquí está el ángulo. ¿O alguien más que decirlo? Ah, ya, a ver. Yo voy a preguntar aquí. Maximiliano. El primer nombre que me apareció, por cierto. Maximiliano, ¿usted podría activar su audio? Y decirme cuál sería seno de beta. En este caso. Si no puede, por último, dígame, no, profe, no puedo, o no quiero, o me da vergüenza, lo que quiera. Pero para que me diga si es que puede o no puede. Oh, parece que no está. Ya. Demian Alfaro, lo vi por ahí. Aquí me respondieron. Profe, no me escucha. No, Maximiliano, no te escucho. Trate de ver su audio y después, por último, me responden otra. ¿Ya? Demian Alfaro. Vi su nombre por ahí, ¿o no? Sí, ya Demian. ¿Usted me puede responder aquí? ¿Seno de beta cuánto será? Ya, no tantos. Brian Hernández. No le voy a preguntar a la Isabela porque la Isabela siempre participa. O Benjamín Tapia. No, el Benjamín también participa. Diego Salinas. Denise Mendoza. El Diego siempre participa. Amaro Bahamonde. La Fernanda también participa siempre. Traten de participar en el resto. Me voy a salir durante el. Bueno, Maximiliano, no hay problema. ¿Ya? O alguien, ya lo voy a dejar abierto mejor. ¿Quién puede responder? Aparte de la Paula. Por haber. Espérame. Alguien dijo yo antes que la Paula. Diego López. Ya, Diego. Paula, después me respondí de nuevo. Ya, Diego, dale. 3,6 partido en 2,24. Partido en 2,24. Sí. Pero es el seno de beta. Voy a escribir aquí. Eso. Toa. El seno es cateto opuesto partido por hipotenusa. Ah, me equivoqué. ¿Cuál sería? Partido en 4,24. Ya, eso, gracias. Pero lo bueno es que vio cuál era el dato erróneo. Ya, y entonces, ¿cuánto da esta fracción? Al tiro les digo, la tenía por acá. Ok. Por mientras, ¿hay alguien que quiera calcular el coseno de alfa? Lo tengo listo. Ya, espérame que me dé el Diego el resultado. 0,85, profe. Gracias, Diego. Ya, Paula. AC. Ya, pero dame los números nomás. Perdón. Sería 3,6. Ya. Partido por 4,24. Ya, y esto entonces da. Exacto, muy bien. Muy bien. ¿Y el coseno de beta cuánto dará sin calcular nada? 0,52. El coseno 0,52. Porque la razón del coseno de beta sería 2,24 sobre la hipotenusa, que es 4,24. Y eso lo calculamos acá. Bueno, me imagino que este está aproximado, ¿no? El 0,52.
¿Se entendió? Coseno de beta Sí. es adyacente sobre hipotenusa. Entonces, como antes ya tenía calculada esa razón trigonométrica, el mismo valor. Solo que acá sería coseno, pero de beta. ¿Ya? La tangente de alfa, ¿cuánto daría? Aquí tenemos la tangente, por si necesita recordar. 2,24 dividido en 3,6. Sería 2,24 ya. Sobre 0,62. Me sale un- ya. Confío en sus dedos en la calculadora, no hay problema. Si hay alguien que le dio otro valor, avise, por favor. ¿Ya? Yo no estoy comprobando. Pero está bien la razón trigonométrica. Cateto opuesto, que es 2,24 para el ángulo alfa, partido por adyacente. Y para la tangente de beta, ¿cuál sería la razón? Ahora la tangente hay que calcularla respecto a beta. al revés. Claro. Estaría arriba el 3,6 y abajo el 2,24. Excelente. Porque si vemos desde beta, el cateto opuesto a beta sería 3,6. Por lo tanto, La iría arriba. hipotenusa no cambia. No, Siempre como que está al contrario del grado de 90. claro, no, la hipotenusa en este caso no cambia, pero para la tangente no se utiliza la hipotenusa. Se utiliza cateto opuesto y cateto adyacente solamente. ¿Ya? Y para el otro caso del coseno y el seno, ahí es donde siempre se usa la hipotenusa en el denominador, entonces ahí no cambiaría. Porque viendo desde beta o desde alfa, la hipotenusa sigue siendo la hipotenusa. En el triángulo rectángulo, pues solo tiene una hipotenusa. ¿Sí? Ah, y este 3,6 sobre 2,24, ¿cuánto da? Profe me dio 1,60. Gracias, Fernanda. 1,60. Sí. ¿Y hay otro decimal para allá o no? 71, 42, 86. Ah, ya, entonces 1,61. Sí, lo aproximamos. Ahí van a ver. Ya. Entonces, ahí estamos. Si se fijan, respecto a alfa y beta, las razones trigonométricas que hagamos entre los catetos pueden ir variando porque dependiendo desde el ángulo de donde queramos escribir la razón trigonométrica, es el lado que se va a tomar. Porque desde beta, su cateto opuesto es el 3,6. Y desde alfa, su cateto opuesto es el 2,20. ¿Ya? Así que ahí es importante tener eso en consideración. Entonces, respondiendo a la pregunta que dice aquí, ¿es cierto que seno de alfa es igual a coseno de beta? Viendo los resultados, seno de alfa da el mismo resultado que coseno de beta. Sí. Bien, ¿y Sí, existen profe. otras igualdades? Aquí, cuando calculamos, ¿existen El otras seno de igualdades? beta con el coseno de alfa. Seno de beta es igual al coseno de alfa. Seno de beta, a ver, vamos a marcar aquí con otro color porque se note. Seno de beta, este es igual al coseno de alfa, me dijeron. Claro, nos dan los mismos resultados las razones y la proporción que se escribió es la misma. Bien, y la otra igualdad que se cumple, bueno, es la que preguntan ahí, seno de alfa igual a coseno de beta. ¿Hay alguna otra igualdad que se cumpla? ¿No? Porque los tangentes son diferentes. Exacto, las tangentes son Porque diferentes. ¿Sí? Entonces acá tenemos las dos igualdades y bueno, su justificación sería aquí que las proporciones son sus mismas medidas, ¿no? A pesar de que en uno pasa a ser adyacente y en el otro opuesto el cateto, por la razón y porque tomamos ángulos distintos, son los mismos valores. En este caso sería
3,6 sobre 4,24. Y para este otro la razón es 2,24 sobre 4,20. Así que ahí. Ya. Hasta aquí. ¿Preguntas, consultas? No. Ya. Seguimos entonces. Y acá lo que vamos a ver es la construcción del cálculo de las razones trigonométricas, pero sin calculadora. Eso es lo que interesa. Profesora, Dígame. la Alicia Leiva me dijo ¿Sí? que el Zoom no le funcionaba, que no se podía meter a la clase. No la dejaba meter. Ya, voy a anotarle aquí. Gracias, Sebastián me dijo esto, ¿cierto? Alicia Leiva. Ya. Sebastián, tú me estabas diciendo esto, ¿cierto? ¿O no? No alcancé a leer quién. Sí, Sebastián. ¿Le puedes preguntar a la... A ver, voy a parar la grabación que estoy grabando esto. Entonces, aquí dice, analiza cada triángulo, aquí está hecho el desarrollo, luego determina el valor de X completando cada desarrollo. Entonces, tenemos que en el primero vamos a calcular, obtenemos la igualdad que coseno de alfa es igual a 0,6, o sea, nos dan el valor de la razón trigonométrica y queremos determinar entonces cuánto vale este lado que es la hipotenusa. Les recuerdo que hasta el momento ustedes sabían, ¿ya?, que en un triángulo rectángulo, ¿ya?, para determinar alguno de estos lados, ustedes necesitaban conocer los otros dos. Por ejemplo, si necesito saber la C, necesito saber A y B, porque con ello puedo aplicar teorema de Pitágoras, ¿ya?, donde dice que C al cuadrado, hipotenusa al cuadrado, es igual a cada cateto al cuadrado. Y como estos son distancias, aplicando raíz, me queda que C es igual a la raíz de A al cuadrado más B al cuadrado. ¿Sí? Hasta aquí me imagino que esto lo recuerdan. Para aplicar Pitágoras, yo necesito conocer por lo menos A y por lo menos B, y así puedo saber cuánto vale C. Pero con las razones trigonométricas, fíjese que aquí me da un solo lado. Por lo tanto, no podría aplicar teorema de Pitágoras, porque tendría uno de los catetos conocidos y los otros dos no lo sabría. Conocería este, por ejemplo, pero me faltaría saber este lado y este lado. Por lo tanto, tengo dos incógnitas y no podría resolver esta ecuación. Pero con las razones trigonométricas sí se puede, porque puedo escribir la razón coseno de alfa, que es igual a cateto adyacente partido por hipotenusa, que es lo que tenemos acá. Además, nos están dando el valor del coseno de alfa, ¿ya? Entonces, fíjese acá, tenemos coseno de alfa, como dijimos recién, es cateto adyacente, ¿ya? Vamos a escribir el resumen, so, ca y toa. Y el que estamos usando ahora es coseno. Dice que coseno es cateto adyacente. Si acá tengo alfa, mi cateto adyacente viene a ser este que está aquí. Este es la hipotenusa y este sería cateto opuesto. Como vamos a calcular coseno, cateto adyacente viene a ser este lado de e hipotenusa es de F y la incógnita que es la que estamos buscando aquí. ¿Ya? Y toda esa razón me dice el problema que vale 0,6. Por lo tanto, la igualdad que tiene a resolver es DE, voy a reemplazar el valor aquí. DE vale, bueno, tenemos acá arriba, DE, ese lado vale 12 centímetros, por lo tanto voy a tener 12 centímetros sobre X es igual al coseno de alfa, que vale 0,6. Hasta aquí, ¿vamos bien? Sí. Súper. Despejando esta ecuación, por supuesto que X es distinto de 0, y si nos damos cuenta como es una distancia, bueno, la distancia puede ser 0 también, pero aquí se nota que es
no es 0, ¿ya? Pero igual vamos a anotar x es distinto de 0 porque está en el denominador aquí de la expresión, ¿ya? Despejando x nos queda que 12, ¿ya? ¿Qué es lo que está escrito acá? 12 es igual a 0,6 por x, o x por 0,6, que es lo mismo. Despejando x, porque nosotros queremos determinar la expresión, nos va a quedar x igual a ¿cuánto? Si yo despejo x de aquí, ¿qué igualdad me resulta? 12 igual a 0,6. O sea, 12 dividido en 0,6 es igual a X. Bien, Bueno, excelente. Entonces, ¿por Sí. qué 0,6 inverso multiplicativo? O para el que le acomoda, ¿ya? El 0,6 pasa dividiendo, pero lo que sucede aquí es que uno multiplica por 1 sobre 0,6, ¿ya? O divide por 0,6. Entonces, como dice Paula, la igualdad me queda que x es igual a 12 sobre 0,6. Y si alguien fuera tan amable, ¿me puede decir cuánto da ese resultado total? 20. 20 cerradito. 20 entonces centímetros. Por lo tanto, la hipotenusa de este triángulo mide, vamos a poner aquí la respuesta, la hipotenusa del triángulo DEF, mide 20 centímetros, que es la incógnita que calculamos aquí, aplicando razones trigonométricas. ¿Sí? Pregunta, consulta, dudas, ¿no? ¿Puedo explicar lo último otra vez? Ok. Lo que hicimos acá, vamos a ver de acá. Nosotros necesitamos saber cuál es la hipotenusa, esa es la incógnita. Determina el valor de x. Entonces, para determinar el valor de x, como hipótesis nos están diciendo que el coseno de alfa aquí vale 0,6. El coseno de alfa vale 0,6. Coseno de alfa, ¿ya? Y vamos a borrar algo aquí un poco para que se entienda. ¿Ya? Coseno de alfa es la relación cateto adyacente sobre hipotenusa en nuestro triángulo rectángulo. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? ¿Quién es el cateto adyacente? Si aquí tenemos alfa, el cateto adyacente es este lado. Y la hipotenusa vendría siendo este lado que está aquí. El trazo que está frente al ángulo recto. Ese sería la hipotenusa. Entonces, coseno de alfa va a ser igual a cateto adyacente. El cateto adyacente es DE sobre ese segmento sobre la hipotenusa, que es DF. ¿Ya? Ahora, bueno, ¿cuánto vale DE y cuánto vale DF? DE, que está aquí, que es el cateto adyacente, mide 12 centímetros. Lo voy a reemplazar acá. 12 centímetros. ¿Ya? O si no queremos confundirnos con la unidad de medida, no la escribimos, pero hay que tenerla presente que son centímetros. ¿Ya? Y por otro lado tenemos que la hipotenusa vale X. O sea, esa es la incógnita. Pero DF vale X. Con esto tenemos que coseno de alfa es igual a 12 sobre X. ¿Ya? Pero por hipótesis tenemos que el coseno de alfa mide
Vamos a sacar un poco rayos aquí, porque se ve. El coseno de alfa mide 0,6. Entonces voy a reemplazar ese valor de coseno. 0,6 es igual a la otra equivalencia, que ahora la poner toda con rojo. 12 sobre x. Como quiero determinar x, voy a despejar x. Es decir, x va a ser igual. X va a ser igual a 12 sobre 0,6, porque 0,6 tengo que sacarlo del lado de la x, ¿ya? Vas a dividir. Esta división me queda entonces que x es igual a 12 sobre 0,6. Haciendo la operación, queda que x es igual a 20. La unidad de medida era centímetro, entonces son 20 centímetros. ¿Ok? Así entonces puedo determinar, como x es igual a 20 centímetros, entonces la hipotenusa de este triángulo rectángulo mide 20 centímetros. ¿Ya? Entonces x es igual a 20 centímetros. ¿Ya? Y fíjese que utilizamos las razones trigonométricas para determinar este lado y no el teorema de Pitágoras, porque en este caso el teorema de Pitágoras queda corto, digamos. Me faltarían datos para poder utilizar el teorema de Pitágoras para determinar uno de los lados del triángulo. ¿Se entiende? Sí, profe. Ya. Súper. Pasamos entonces al otro problema. Déjenme borrar aquí un poquito. Ya. Acá tenemos seno de beta es igual a seno de beta es igual a 0,6. Y tenemos que determinar el lado X que muestra aquí. El lado X vendría siendo ¿qué cateto? Opuesto a, o adyacente respecto al ángulo beta. Opuesto. Opuesto, súper bien. Porque está, mire, opuesto al ángulo beta. Por lo tanto, bueno, seno dice que es so. ¿Ya? Con nuestro resumen es so, K, DOA, ¿ya? Y el que vamos a usar es este. Seno es cateto opuesto partido por hipotenusa. Siguiendo o utilizando este triángulo, entonces el seno de beta va a ser igual al cateto opuesto GH sobre hipotenusa, que es HI. Ahora vamos a reemplazar esto por números. El cateto opuesto GH mide X y HI mide ¿cuánto? 8. Mide 8. Excelente. Entonces, y vamos a poner la otra igualdad al tiro acá también, si no se pierde. El problema me dice que el seno de beta es igual a 0,6. Por lo tanto, si seno de beta es igual a 0,6, y esto además es igual a x sobre 8, tenemos que 0,6 es igual a la expresión x partido por 8. De aquí entonces obtenemos que despejando x tenemos que 0,6 por 8 va a ser igual a x, porque el 8 está acá en el denominador y pasamos multiplicando. 0,6 por 8, ¿cuánto da ese resultado? 4,8. 4,8. 6 por 8, 48. 4,8 entonces igual a x. ¿Sí? ¿Qué significa entonces que x sea igual a 4,8?
significa que el cateto opuesto, o sea, el lado GH, mide 4,8 centímetros. ¿Ok? Y lo pudimos determinar usando la razón trigonométrica seno de alfa, va de beta, digo, ¿ya? Porque si se fijan acá también este lado no lo conozco, entonces no podría aplicar Pitágoras. Si bien estamos en un triángulo rectángulo, pero para aplicar Pitágoras necesitaría saber este lado, y con ellos dos podría determinar este otro lado. ¿No? Así que Pitágoras aquí ya queda corto, y por eso es que conocemos esta otra herramienta que son las razones trigonométricas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, consulta? ¿No? Ok, entonces pasamos al otro programa. Les recuerdo igual que la próxima actividad que hagamos no va a ser de razones trigonométricas, sino que va a ser, como les dije, de ecuación cuadrática, ¿ya? Y eso lo vamos a ver la próxima semana, que les voy a recordar también cuál era la resolución, así que para que no se preocupen de ello por el momento. Y ahora tenemos con la tangente. Dice que tangente de gamma es 4/3, ¿ya? Podemos usar la fracción que es 4/3 o podemos usar el número decimal que me arroja el 4/3, ¿ya? Ahí a gusto del consumidor. Entonces vamos a escribir de nuevo a nuestro resumen, porque mientras uno más veces lo escribe, después ya se acuerda de memoria. So, K, TOA, y el que vamos a usar ahora es la tangente. Por lo tanto, esa relación. Tangente es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, si tenemos tangente de gamma, ¿cuál sería la expresión que debería escribir yo aquí? ¿Cuál es la razón? Tendría que ser el cateto opuesto dividido por el cateto adyacente. Exacto. ¿Quién vendría siendo el cateto? 10, LK, que es 10, bien, sobre y X. X, que es LJ. Bueno, ¿Ya? Y ahora voy a reemplazarlo con número, la expresión que me dice la tabla. Este es el cateto opuesto, fíjese. Y por acá vamos a anotar con verde el cateto adyacente. Entonces, ya que tengo verde, el cateto adyacente es el que está bajito y el otro lo puse con azul. Y el cateto opuesto vendría siendo los 10 centímetros. ¿Ya? Luego, la igualdad que tenemos, ¿ya? Recuerde que la tangente, por hipótesis, me dice que es 4/3. Entonces, la igualdad que tenemos, que la voy a escribir acá abajito, es 4/3 es igual a 10 centímetros sobre el cateto adyacente, que es X. Nosotros queremos despejar X acá, por lo tanto, X por 4/3 es igual a 10 centímetros, pero voy a sacar el centímetro aquí para que se vea. Despejando X, nos va a quedar, y aquí, que a veces uno con las fracciones se complica cómo despejar, si aquí yo tengo 4/3, usted multiplique por 3/4. Ese es el inverso multiplicativo del 4/3. ¿Ya? Entonces nos va a quedar X igual a 10 por el número por el que estamos multiplicando, que es 3/4. ¿Ya? Y en la estrategia que uno dice pasa multiplicando, pasa dividiendo, ¿ya? Fíjese que acá el 3 está en el denominador, por lo tanto pasa multiplicando. Por eso aquí me quedo en el numerador, haga la relación, ¿ya? Y el 4, como está multiplicando al X, pasa dividiendo, por eso es que está aquí en el denominador, ¿ya? Esa es como la mecánica, pero lo que sucede matemáticamente es que uno multiplica por el inverso multiplicativo de ese número, ¿ya? Entonces, ya, resolviendo aquí nos queda que X
es igual a 10 por 3 sobre 4. El que ve que se pueda simplificar aquí, simplifique, pero yo primero voy a multiplicar, después voy a simplificar. Aquí me queda 10 por 3, 30, y en el denominador me queda el 4, porque bajo el 10 hay un 1, entonces 4 por 1, 4, y 10 por 3, 30. Recuerde que la multiplicación es directa. Numerador con numerador y denominador con denominador. Entonces, 30 sobre 4 se simplifica por 2. Simplifico por 2 y entonces me queda 15 sobre 2. Por lo tanto, ¿ya? X, voy a escribir aquí la igualdad, X va a ser igual a 15 medios. Si usted quiere aquí, puede escribir el número decimal, que sería 7,5 centímetros. ¿Pregunta? ¿Consulta? ¿Hasta aquí? Hicimos lo mismo que en los otros dos ejercicios. La diferencia es que acá la razón trigonométrica que utilizamos fue la tangente. Y para ello hay que tener claro qué lados hay que utilizar. Cuando hablamos de la tangente es cateto opuesto sobre hipotenusa. En este caso el cateto opuesto valía 10 centímetros y la hipotenusa era la incógnita, que es X. Y la tangente del ángulo me daban la medida, que era 4/3. ¿Ya? Entonces obtenemos esta expresión, y en esta expresión lo que hacemos es despejar la incógnita, que es X, ¿ya? Y haciendo álgebra obtenemos que X es igual a 10 por 3 cuartos. ¿Ya? Resolviendo nos queda que X es igual a 15 medios, y eso es igual a 7,5. ¿Ok? ¿Pregunta, consulta? No, profe. Ya, avanzamos. Súper bien. Ya, y acá llegamos a lo que yo quería que analizáramos. En los siguientes ejercicios lo que vamos a hacer es mirar el desarrollo que está escrito acá, ¿ya? Y con ello vamos a deducir las razones trigonométricas, o sea, el valor de la razón trigonométrica, cuando ese ángulo ya no es un alfa o un beta, sino que es un ángulo conocido. Conocido me refiero a que estamos sabiendo que aquí mide 45 grados. Entonces, primero, tenemos un triángulo rectángulo. Si este lado mide 45 grados, porque, mire, acá la hipótesis del problema me está diciendo que es un triángulo isósceles. Para los que no recuerdan, un triángulo isósceles es aquel que tiene dos lados iguales. ¿Ya? Si estamos en un triángulo rectángulo y uno de esos ángulos mide 45 grados, sí o sí este triángulo es un triángulo isósceles, porque 90 más 45 más el ángulo que falta acá, esa medida de esos tres ángulos sumados me tiene que dar 180 grados. Y 90 más 45 más ¿cuánto? Me da 180 grados. Resulta que este ángulo alfa mide también 45 grados. Y es la única medida que yo podría poner ahí, porque 45 más 45 me da 90, y más este 90 me da los 180 grados. Por lo tanto, aunque el problema no me hubiera dicho que este triángulo era isósceles, nosotros podríamos haber deducido por los ángulos que este triángulo era un triángulo isósceles, porque los ángulos basales, que en este caso la base sería C, ambos ángulos son iguales. ¿Ya? Y como ambos ángulos son iguales, entonces este lado es igual a este lado. ¿Se entiende? Sí. Súper. Entonces, esto lo voy a llevar en esa otra cosa y eso no lo sé eliminar, pero sí.
Ya, entonces, vamos a agarrar un lápiz de otro color aquí. Entonces, sabiendo que este triángulo es isósceles, ambos ángulos miden 45 grados, ya tenemos que, si es isósceles, la medida de este lado es igual a la de este otro lado. Y esta medida es una tercera medida que es distinta. ¿Ya? Esta medida, si yo le pongo X, la otra también vale X. Si le pongo Y, también vale Y. Si le pongo Z, también vale Z. ¿Ya? El X representa aquí una medida, un número. E indica que en ambos lados son iguales. Ahora, si por Pitágoras tenemos que C al cuadrado va a ser igual a la suma de sus catetos al cuadrado. ¿Sí? Cada cateto aquí vale X, por lo tanto, X al cuadrado más la otra X al cuadrado va a ser igual a la hipotenusa al cuadrado. ¿Sí? Haciendo álgebra tenemos que C al cuadrado es igual a 2 veces X al cuadrado, porque aquí tengo X al cuadrado más X al cuadrado, el mismo factor literal, por lo tanto se suma. Tenemos 2X al cuadrado. Aplicando raíz, nos queda que raíz de C al cuadrado es igual a raíz de todo lo que está, 2X al cuadrado, de todo lo que está aquí. ¿Ya? ¿Qué sucede acá? La raíz se cancela con el exponente y me queda C, y esto sucede porque estamos hablando de medidas que solo son positivas. ¿Ya? Y por este otro lado me queda raíz de 2, y aquí descompongo la raíz de 2 por raíz de X al cuadrado. ¿Ya? La separé en esa multiplicación. ¿Qué es lo que sucede aquí? Nuevamente, esta raíz se cancela con ese exponente. Entonces, ¿qué resulta? Resulta que C, o sea, la hipotenusa va a ser igual a raíz de 2 por, como la raíz se canceló con el exponente, lo único que me quedó fue X. Entonces, esto va a ser raíz de 2 por X. Si uno no lo quiere escribir con el puntito, entonces lo que tenemos es C es igual a raíz de 2 y solo llega hasta el 2, X. La X no está bajo la raíz. Entonces ahora tenemos el valor de la hipotenusa en función de X. C entonces vale raíz de 2X. ¿Sí? ¿Se entendió la construcción? Bueno, entonces ustedes dirán, bueno, ¿y para qué se pegó tremenda vuelta? ¿De qué me sirve? Porque resulta que con estos valores, lo que tenemos aquí es que el triángulo rectángulo, ya, ahí, no me quedó muy recto, pero ahí, el triángulo rectángulo, recto aquí, tiene que esta medida vale X, esta medida vale X, y la hipotenusa vale raíz de 2X. Y ahora usted puede decir, ¿y si X vale 3? Reemplazo ahí el 3. ¿Y si X vale 4? Reemplazo el 4. ¿Y si X vale 5 tercios? Reemplazo ahí el 5 tercios y voy a tener la medida de los lados porque todas están en función de X. Respecto a este ángulo que vale 45 grados. ¿Ya? Eso no hay que olvidar porque es un triángulo isósceles. Ahora, con esto podemos calcular entonces cuánto vale seno de 45 grados. Entonces, fíjese bien, yo voy a borrar aquí esto que rayé aquí encima para que me quede el espacio. Entonces tenemos que seno de 45 grados va a ser igual, y si nos acordamos de nuestra abreviación, es SO, K, TOA. Por eso sale lo X partido por raíz de 2 de X, porque es como lo mismo, solamente que cateto opuesto dividir por la hipotenusa. Excelente. Sí, muy bien, Paula, lo viste. ¿Ya? Entonces, seno de 45 grados es cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto sobre hipotenusa. En nuestro triángulo, el cateto opuesto vale X. Voy a reemplazarlo aquí.
Y el cateto, no el cateto, y la hipotenusa vale raíz de 2x. Y fíjese, ¿ya? ¿Qué es lo que está acá arriba? Pero le estoy explicando cómo se llegó ahí. Y fíjese entonces, ¿a qué llegamos? Llegamos a que seno de 45 es igual a x partido por raíz de 2x, ¿ya? Y las x las quise escribir del mismo color. Y tengo x partido por x. Por lo tanto, lo que sucede ahí es que puedo simplificar. Mismo factor. Factor común, numerador y denominador, se simplifica. Y lo que queda aquí, si arriba se simplificó todo, es porque queda un 1. Y abajo simplifiqué la x. ¿Y qué me quedó en el denominador? Simplifiqué acá abajo también la x. Raíz de 2. Quedó raíz de 2. Por lo tanto, fíjese que aquí ya no importa cuál sea la medida de la x. Si el ángulo mide 45 grados, seno de 45 grados en ese triángulo va a medir 1 partido raíz de 2. ¿Ve? Y el x no importó, porque se simplifica. Ahora, como ustedes ya están más grandes y las raíces no pueden estar en el denominador, uno racionaliza por 2. No sé si recordarán cómo se racionaliza. Se multiplica por el mismo radical en el numerador y en el denominador, y lo que queda aquí va a ser 1 por raíz de 2, raíz de 2, y raíz de 2 por raíz de 2 me queda raíz de 2 al cuadrado. Y aquí nuevamente se cancela la raíz con el exponente y me queda raíz de 2 medios. Por lo tanto, el seno de 45 grados es raíz de 2 medios. ¿Se entendió? ¿Vieron qué bonito la construcción? Sí. Ya, bueno, no sé si lo encuentran bonito, yo lo encuentro bonito. Ya, y lo mismo vamos a poder hacer para el coseno y la tangente. Fíjese bien, voy a borrar acá. Me queda clase todavía. Me queda muy poco. Me queda 1 minuto, de hecho. Ya hasta aquí vamos a seguir. Y para el coseno va a ser parecido, pero no igual. O vamos a ver qué es lo que resulta. El cateto adyacente con la hipotenusa. Exacto. Entonces, coseno de 45 grados es cateto adyacente, fíjese, es la misma x, partido por hipotenusa, que dijimos que vale raíz de 2x. Al igual que en el anterior, cancelamos las x, se simplifica y queda 1 sobre, excelente, raíz de 2. Y como somos grandes, racionalizamos y nos queda, al igual que en el anterior, raíz de 2 medios. Y tenemos que el coseno de 45 entonces vale raíz de 2 medios. Y en este caso, cuando los ángulos son de 45 grados, y eso es básicamente porque el triángulo es isósceles y tiene un ángulo recto, ¿sí? El coseno y el seno tienen la misma medida, raíz de 2 medios. Veamos, y bueno, ¿y qué sucede con la tangente? La tangente en este caso, ya, y con esto vamos a terminar. Opuesto con el adyacente, ¿no es cierto? Claro, tangente de 45 grados es cateto, aquí está, TOA, cateto opuesto partido por cateto adyacente. O sea, mire qué fácil. X partido por X. X partido por X, ¿cuánto da ese resultado? Uno. Excelente, da 1. Por lo tanto, la tangente de 45 vale 1. ¿Ve? Y fíjese, lo más importante, no importa el valor de X, porque se simplifican. Tangente de 45. Sí, pues porque como es opuesto y adyacente y tienen el mismo valor, sería como fácil entender. Así es. Por lo tanto, en general, tenemos que seno de 45 grados, usted ya sabe cuánto vale. Cada vez que le salga un seno de 45 grados, usted ya sabe cuánto vale. ¿Vale? Raíz de 2 medios. Y eso siempre se cumple.
coseno de 45 va a ser igual a raíz de 2 medios también. Y la tangente va a ser igual, bueno, me faltó el ángulo aquí, de 45 grados va a ser igual a 1. Siempre cuando calcule la razón trigonométrica del ángulo de 45 grados. ¿Se entiende? Sí. Eso es algo muy bonito de construir. Y la próxima clase, que no va a ser la próxima semana, vamos a ver el de 30 grados y el de 60. Así usted nunca va a necesitar usar la calculadora, porque si tiene seno de 45, usted ya se sabe el valor, lo reemplaza. ¿Ya? Y de ese tipo de ejercicios hay después en una PSU o PTU o como se llame después la cosa, cuando ustedes tengan que dar esa prueba. ¿Ya? Así por eso es que los preparo para allá. Entonces, ya eso queda pendiente y me pasé. Este cuadrito resumen lo vimos la última clase, así que, pero lo voy a mostrar igual. Bueno, ya estamos en la hora, pero no les ocupo más tiempo, me queda poquito. Entonces tenemos en resumen las razones trigonométricas que se construyen respecto a un triángulo rectángulo. Tenemos seno, coseno, tangente, y lo que hoy día vimos fue, bueno, algunos problemas para determinar algunos de los catetos o la hipotenusa, ¿ya? Y también poder saber cuánto mide seno, coseno y tangente de 45 grados sin usar la calculadora, ¿ya? Entonces, la actividad ya les había dicho y lo que hay que agregar es que copie el ejercicio donde se calculó la razón trigonométrica del ángulo de, y miren, no lo tengo escrito aquí, de 45 grados. Solo ese, porque los otros dos están pendientes. ¿Ok? Así es que si tiene pregunta o consulta, me escribe por el correo. Para la grabación. Profesora,